Siempre vamos a arrancar con esta pregunta que yo voy a hacer ahora. ¿Hay algo para discutir de la vez pasada? ¿Hay algo que haga falta aclarar, ampliar, rever? No. Bueno, entonces lo que nos habíamos planteado era, hicimos todo un proceso de análisis y a través de ese proceso de análisis habíamos llegado al punto de partida del capítulo 1 del Capital. Pero ahora cuando avancemos yo voy a hacer de cuenta en el seguimiento que en realidad no hicimos ese proceso de análisis desde nuestra subjetividad, en particular nuestra condición de sujetos políticos, hasta que descubrimos que adentro de eso está la mercancía y necesitamos contestarnos sobre la mercancía. Yo voy a tomar, después voy a tomar ese planteo todo el tiempo. Pero cuando arranquemos lo voy a tomar como si uno arrancara con el texto del Capital tal como le aparece y entonces con la primera frase esta del Capital, de la sociedad donde impera el modo de producción capitalista, la riqueza se presenta como una inmensa acumulación de mercancías y la mercancía como la forma elemental. ¿Qué es lo que uno tiene cuando se enfrenta al desarrollo tal como está presentado en el Capital? Lo que le aparece esa primera frase es como si fuera el producto de una observación inmediata. Bueno, miro el modo de producción capitalista y lo que me aparece es esta circunstancia. En esa afirmación inmediata aparece la mercancía, aparece las sociedades donde impera el modo de producción capitalista, pero ¿cuál es la relación que hay entre las mercancías entonces y el capital? Y lo que aparece es una relación puramente exterior. Están las mercancías, son la forma que toma la riqueza social en ese modo de producción. De hecho, las mercancías ni siquiera aparecen ahí como un producto. Es nada más que esa observación general. Y lo que uno se enfrenta en este planteo que tiene acá es que la frase esa del punto de partida no puede dar cuenta de ninguna forma de su propia necesidad. ¿Por qué ese debería ser el punto de partida tal como está planteado? Entonces esto es lo primero que uno se va encontrando y Marx lo que va a hacer es un paso más, que es decir, bueno, entonces la investigación tiene que empezar por el análisis de la mercancía. Cuando uno se plantea esto del análisis de la mercancía, yo quiero remarcar algunas cosas que aparecen en esto. De vuelta es, bueno, ¿por qué esta observación inmediata? ¿Por qué esto debería ser el punto de partida? Y entonces uno tiene una vamos a ponerlo así, tiene una acreencia, no una creencia, una acreencia respecto del desarrollo. El desarrollo lo tiene que permitirle a uno encontrar el fundamento de por qué esto era el punto de partida. Y esto es algo que uno le va a demandar al desarrollo a medida que vaya avanzando. La segunda cuestión que uno tiene en este punto de partida es la mercancía
que uno está mirando está dentro del modo de producción capitalista. Y en consecuencia uno no se está preguntando por la mercancía, digamos, en abstracto. Se está preguntando por la mercancía que está en el modo de producción capitalista y en consecuencia no está frente a el despliegue de algo que tiene que mirar como un desarrollo histórico, sino que la historia aparece como un resultado. Y nosotros todo el tiempo que estemos mirando la mercancía, salvo cuando explícitamente Marx plantee, bueno, para contestarse esto hay que mirar la mercancía anterior al modo de producción capitalista. Entonces en ese momento va a haber un desarrollo de carácter histórico. Pero acá la historia está como resultado. ¿De dónde salió la mercancía? No es la cuestión que uno necesita, que tiene planteada en este punto de partida. Y entonces lo que se tiene que enfrentar es este análisis de la mercancía, y cuando uno se va a enfrentar al análisis de la mercancía, se encuentra con otra cuestión. La pregunta que tiene sobre la mercancía no es cómo se construye un concepto de mercancía, no es cómo uno no parte de un concepto de mercancía, parte de esto que observó, que tiene como observación inmediata. Acá están las mercancías, y lo que uno se tiene que preguntar es ¿por qué en sociedades estas la mercancía aparece, la riqueza aparece como esta acumulación de mercancías? ¿Cuál es la necesidad de que esto sea así? Lo cual le va a dar a la preocupación sobre el método, le va a dar al análisis una forma que es la que nosotros usamos la reunión pasada, que era ir preguntándonos por la necesidad de nuestra acción. Pero ahora lo vamos a ver cómo viene desplegado aquí. Y creo que básicamente esas eran las cosas, las observaciones que me parece que vale la pena tener en cuenta cuando uno está arrancando. No sé si hay algo que quieran plantear ya en el arranque. Sí, supongo que se va a responder. Si es así, lo dejamos para después, pero bajo la definición de Marx de la mercancía, ¿existe otra mercancía fuera del sistema capitalista? Más allá de cuando cuentan en momentos históricos anteriores, la redefine para hablar de momentos anteriores. Yo te voy a contestar con lo que está acá. Acá el conocimiento de la mercancía que hay hasta acá es un conocimiento de la mercancía en el modo de producción capitalista. No sé si hubo mercancía en otra sociedad, no hubo mercancía en otra sociedad, no me dice nada esto. Y entonces yo me voy a explicar qué es la mercancía del modo de producción capitalista. Si por alguna circunstancia hace falta mirar y de repente uno se enfrenta a que hay otras mercancías, bueno, entonces tendrá que contestarse sobre eso. Pero lo central de esto está presentado como si fuera una observación inmediata. No tengo idea de lo que es una mercancía. Lo único que sé es que eso se llama mercancías y que eso aparece una inmensa acumulación de esas cosas que el conocimiento vulgar llama mercancías. La pregunta que tengo es, me tengo que preguntar qué es la mercancía. La tengo que analizar. Cuando la empiezo a analizar, empieza a desaparecer ese conocimiento inmediato. Ahora empiezan las preguntas de cuál es la necesidad que hace que eso que tengo delante sea algo que comúnmente se llama mercancía. Por eso en el punto de partida no hay ningún concepto sobre mercancía, hay un nombre sobre una cosa que la experiencia práctica dice que eso es lo que comúnmente se conoce como mercancía. ¿Está? Así que hasta acá no hay más
cuestión que esto. No sé si alguien quiere plantear alguna otra cosa. Yo no termino de... no sé si comprendí bien o no. ¿Por qué habla de riquezas? ¿Por qué plantea de riqueza como el cúmulo de mercancías sin haber desarrollado previamente parte del qué es una mercancía? Ya en la primera frase habla de que en la sociedad se presenta la riqueza como un cúmulo de mercancías. Está presentado como si fuera una observación inmediata. Uno podría haber hecho cualquier otra observación inmediata, pero eso está presentado así. La necesidad de por qué eso es el punto de partida del desarrollo nunca puede estar en el punto de partida misma. Pero lo que sí uno le va a exigir al desarrollo es que dé cuenta de por qué necesitaba partir de ahí. Y esto es lo que uno tiene delante. Uno puede decir, mirándolo el coso, pero en realidad es casi como faltar al propio método y a la unidad del desarrollo. Pero en la historia del conocimiento de la riqueza de la sociedad, el problema de la riqueza se remonta a Adam Smith, donde aparece como tema así, solo que en Adam Smith aparece como un conjunto de valores de uso. Y acá aparece como una cosa distinta que es una mercancía. Y cuando empiece el análisis de la mercancía, yo adelanté lo que no debía adelantar, cuando empiece el análisis de la mercancía, lo primero que va a decir es esto es un objeto que sirve para satisfacer necesidades humanas. ¿De dónde le viene esa capacidad? Es irrelevante. Si esto cuesta mucho o poco trabajo, no me dice nada. Lo que sí va a aparecer inmediatamente es, para apropiarse de ese valor de uso, esto tiene la capacidad para satisfacer necesidades humanas, me voy a ordenar. Si uno mira esa capacidad que es un atributo de la cosa, es una potencialidad que tiene la cosa, desde el punto de vista del que se va a apropiar de la potencialidad, ahí es donde dice, es un valor de uso, sirve para usar. Entonces cuando uno habla de valor de uso, está hablando siempre desde el punto de vista del sujeto humano que se va a apropiar de eso. Y lo que aparece es, para apropiarse del valor de uso, de la capacidad que tiene esa mercancía para satisfacer una necesidad humana, hay que apropiarse efectivamente, materialmente, de ese valor de uso, de ese objeto. Si no, no me puedo apropiar del valor de la potencialidad esa, y para mí, si yo no me lo puedo apropiar, para mí no satisface, desde mi punto de vista, no es un valor de uso. Entonces, eso es lo que aparece hasta ahí. Entonces, uno puede decir, es totalmente arbitrario el punto de partida. Uno puede decir, bueno, lo reconoce en el origen histórico de la economía política, y como dice que va a criticar la economía política, entonces buscó el mismo punto de partida. No hay explicación. Yo decía la vez pasada, ¿por qué va diciendo lo que va diciendo? El único que sabía por qué lo ponía en ese lugar era Marx. Todo lo demás, el problema para uno es ¿a qué me enfrenta eso? Yo veo eso y necesito contestarme. En el caso tuyo, vos ves eso, es decir, yo necesito contestarme por qué está puesto eso de arranque. Bueno, mi respuesta a tu necesidad es, y hasta acá no hay explicación. Avancemos a ver dónde aparece si aparece alguna vez, por ahí no aparece la explicación. No sé si hay algo más. Entonces, bueno, ya empezamos con el análisis de la mercancía, que justamente es qué potencias tiene esa mercancía, qué potencias tiene esa cosa. No es qué atributos se le repiten en esa cosa, sino lo que va a aparecer como el proceso de análisis es la pregunta de qué potencialidad encierra eso.
Y la potencialidad que encierra entonces es la de satisfacer necesidades humanas. Va a seguir en el desarrollo de ese análisis diciendo, bueno, ¿cuándo es un valor de uso? Y eso depende del desarrollo histórico, pero lo que nosotros vamos a estar mirando es el modo de producción capitalista, por lo tanto es un valor de uso en el modo de producción capitalista. Y dice, puede satisfacer distintas necesidades, tiene multiplicidad de aspectos las necesidades humanas, y siempre ese valor de uso, ese atributo de satisfacer necesidades humanas, está en una cantidad determinada. Son todas estas condiciones, y bueno, esto que para apropiarse del valor de uso hay que apropiarse de la materialidad de la mercancía. Y que los valores de uso son el contenido material de la riqueza de la sociedad, no importa de qué sociedad se trate, que desde el punto de vista del proceso natural, material de la vida humana, la riqueza de la sociedad está aportada en la masa de los valores de uso que depende de que dispone esa sociedad. Y entonces parecería que en ese punto que si nosotros decíamos arrancó en el modo de producción capitalista, con la mercancía del modo de producción capitalista, que ahora se hubiera ido a el proceso de vida humana en general, cualquier forma de sociedad. Y lo que hace en el desarrollo es inmediatamente volver a lo que es específico del modo de producción capitalista o de esta mercancía que está mirando, porque lo que va a decir es, además, en esta sociedad, los valores de uso son los soportes materiales del valor de cambio. ¿Y qué es el valor de cambio? Sirven para cambiar, son cosas que sirven para cambiarse. Y entonces, cuando parecía que se iba de lo que es específico, vuelve a esta especificidad. Cuando empieza, entonces, cuando se enfrenta a este atributo que tiene la mercancía, sirve para cambiarse, la pregunta pasa a ser, ¿y de dónde sacó la mercancía ese atributo? ¿Cómo es que tiene, en qué consiste este atributo? ¿Cómo es que tiene este atributo? Cuando lo empieza a mirar, dice, este atributo se expresa en una cantidad determinada, pero cuando uno está hablando del valor de cambio de un cierto valor de uso mercancía, está refiriéndose a una cantidad de ese valor de uso. Y entonces lo que aparece, lo que va a plantear es, bueno, si uno lo mira en su inmediatez, el valor en cambio, o el valor de cambio, aparece como una relación cuantitativa. Tal cantidad de una mercancía en el cambio se iguala con tal cantidad de otra mercancía. Lo que va a plantear es, si uno lo mira, parece que esto fuera una relación puramente circunstancial, que solo hubiera una relación, fuera un vínculo de carácter relativo y que no podría haber nada que trascienda esa manifestación, mismo nada al interior de la mercancía que esté encerrada en esa relación.
Lo que va a mirar a continuación, yo voy a hacer la observación, voy a ir desarrollando cómo está en el capital y al mismo tiempo voy a ir agregando cosas que subyacen a ese desarrollo. Lo que va a plantearse es, si acá hay una relación de igualdad, que es una relación cuantitativa, para que se pueda establecer la relación cuantitativa, la condición es que haya algo cualitativamente común en los dos polos de la relación y que al mismo tiempo estén en la misma cantidad. Dos cosas que son cualitativamente distintas no pueden entrar nunca en una relación de igualdad, que es una relación de carácter cuantitativo. Por lo tanto, acá tiene que estar en juego un contenido que trasciende a su expresión, común a los dos polos y que además está en la misma cantidad en esos dos polos. Y entonces la pregunta es, esto no puede ser circunstancial, acá se encierra este contenido. Y como se encierra este contenido, el paso que sigue es preguntarse por cuál es esa cualidad común, cuál puede ser esa cualidad común. Y Marx va a empezar a mirar el desarrollo sin plantear, sin explicitar lo que a mi entender subyace a ese desarrollo. ¿Por qué lo hace así? De vuelta, problema de Marx, pero sí eso produce, yo después puedo dar alguna explicación mía de por qué lo hace así, pero que no es válida. Pero eso ha producido o ha generado la posibilidad de una serie de forzamiento de cosas que se dice, bueno, esto nada, lo hizo sin mirar lo que era el eje del problema, lo hizo, entre otras cosas, por descarte. Y no lo hace, el descubrimiento que va a hacer, no lo hace por descarte. Avanzo en la cosa. ¿Qué es lo que va a plantear? ¿Qué es lo que pueden tener en común? Y lo que va a decir directamente es, no puede ser un atributo químico, físico, porque las propiedades materiales de estas cosas hacen que sean valores de uso, y son valores de uso distintos. Y por lo tanto, como todo lo que hace a su materialidad, no puede haber, en su materialidad como valores de uso, como objetos útiles, no puede haber un atributo común de inmediato. Y lo que va a decir es, en la relación de cambio, esto es una relación peculiar entre dos cosas que son cualitativamente distintas y que sin embargo son capaces de transformarse una en la otra sin que se opere sobre la materialidad. Dice acá, no, en la determinación de ese atributo que tienen las mercancías para relacionarse entre sí en el cambio, al cual va a empezar a referirse todavía como valores de cambio, después va a referirse como valor, dice, no puede haber ni un átomo de valor de uso. Cuando uno se detiene en este movimiento que hizo Marx, uno puede decir lo que subyacía a ese paso. ¿Por qué se preguntó si los atributos químicos o físicos podían ser los que la determinaban la cambiabilidad? Lo que subyace es que cuando uno se pregunta por un atributo que tiene algo, una cosa, una potencialidad que tiene una cosa, en realidad por lo que se está preguntando es ¿de dónde salió esa potencialidad? ¿Cuál es la acción que hace que esto tenga esa potencialidad? Y entonces lo que subyace a esta observación de que no son los atributos materiales de la mercancía los que dan cuenta de su capacidad para cambiarse, en realidad porque lo que estaba preguntando es
¿qué acción intervino en hacer de estos objetos que naturalmente no tienen el atributo de cambiarse en objetos, no tienen el atributo de ser iguales, en objetos que pueden igualarse en una relación de igualdad? Y lo que está contestando acá es: las acciones naturales no pueden ser. Esto no es un fenómeno de carácter natural, ese atributo de cambiabilidad no les puede venir de una acción de carácter natural. Y de vuelta, sin haber explicitado esta cuestión de que en realidad está preguntándose por una acción, va a plantear qué atributos pueden tener en común que son productos del trabajo. Pero dice, pero no productos del trabajo concreto, sino productos, dice, si uno prescinde del valor de uso, prescinde de las cualidades concretas del trabajo, y entonces lo que está mirando es un trabajo humano de carácter general, un gasto de fuerza humana abstraída de las formas concretas en que está realizado ese gasto, las formas productivas concretas, y por lo tanto lo que va a llamar de trabajo abstracto. Y entonces lo que va a concluir en este punto es, bueno, ¿de dónde le sale? ¿Qué cualidad común pueden tener en la misma cantidad y que son productos de iguales cantidades de trabajo abstracto? Ese proceso de no plantear, ese desarrollo que no plantea, bueno, estoy buscando una acción y si no están las acciones naturales en lo que produce el valor de uso, lo otro que produce el valor de uso es el trabajo humano, hace que parezca como si fuera arbitrario esa explicación de, bueno, porque son producto del trabajo, y se ha prestado a una serie de objeciones de que, bueno, hay otro montón de atributos en común que tienen las mercancías y que no es el trabajo. Ahora, ¿por qué Marx no puso lo que estoy buscando es una acción, y por eso la acción que me queda, la única acción que me queda presente, descartada las acciones naturales, es el trabajo? Sabía él. Después nos vamos a volver sobre estas inversiones. Este planteo de que puso cualquier cosa, podría haber puesto cualquier otra, pues total atributos había muchos. Entonces, lo que va a ir mirando es, bueno, entonces, si el atributo la capacidad de ser objetos cambiables, porque acá lo que se descubrió es una cualidad cuya cantidad todavía, la determinación de su cantidad no se conoce. Si tiene esta cualidad de ser objeto cambiable, entonces esto es ese contenido que se estaba buscando. Y entonces lo que va a decir es, dejemos de lado la forma, la expresión de este contenido que está presente en la relación de cambio, y miremos las determinaciones de este contenido. Y más adelante, cuando haga falta, vamos a volver a esa expresión. Cuando se pregunta, dice, bueno, ¿cuál es la determinación que uno tiene acá presente? ¿Cuál es la cualidad? Esa cualidad esa cualidad que hace las mercancías objetos cambiables es esta sustancia del trabajo abstracto que vamos a estudiarla separada de su forma de manifestarse. ¿Qué es lo primero que uno tiene cuando encontró una cualidad? ¿En qué cantidad va a estar presente?
cuánta cantidad, y bueno, la cantidad de trabajo abstracto que se haya gastado, que se haya materializado en el cuerpo de la mercancía. Y acá lo que va a aparecer es cómo se mide la cantidad de trabajo, y se mide por la duración. Y la duración del trabajo es una medida exterior al trabajo. Y entonces ahora van a aparecer una serie de determinaciones que hacen a esa, que hacen a esa medida exterior. ¿Tá? Pues la cantidad de trabajo uno la puede medir en unidades que no son de tiempo, sino que son unidades de gasto del cuerpo en sí mismo. La medida por el tiempo es una medida exterior. Y de esa medida exterior van a surgir diferencias en esa cualidad, Porque ¿qué es lo que aparece? Si un individuo gasta más tiempo, no gasta más trabajo, gasta más tiempo en la producción, es más holgazán, dice, ¿tá? Parece que hubiera gastado más trabajo y en consecuencia que parece que hubiera producido más valor. Entonces acá hay una diferencia cualitativa respecto de la medición de la cantidad de trabajo que tiene que estar eliminada. Y entonces la eliminación de esa diferencia cualitativa según cómo se trabajó, si se gastó más fuerza humana de trabajo en general, o se gastó menos de fuerza humana de trabajo, y esto es para producir la misma mercancía, en lo que uno tiene delante, que es un proceso en el cual no encontró en el desarrollo de la producción de esta mercancía ninguna regulación exterior al propio proceso de producción que diga cuánto tiempo hay que gastar, entonces la respuesta que va a aparecer es: esto solo se puede regir por la normalidad. Y entonces va a hacer referencia al trabajo socialmente necesario. Lo que es normal en un determinado momento de este proceso de vida de la sociedad que produce estas mercancías. Esa referencia al tiempo de trabajo socialmente necesario hace a la técnica de producción, hace a con qué instrumentos se producen y hace a con qué regularidad se está trabajando. Y después va a haber otro elemento, pero que ese otro elemento va a aparecer más adelante. Yo a veces creo que aparecen más adelante y después no aparecen, pero por ahora lo dejo para más adelante para seguir el orden. Entonces, voy a hacer una aclaración en este punto. Cuando Marx hace esta observación de que es el trabajo socialmente necesario, lo que va a aparecer es: esto es una condición normal, y una condición normal se mide su determinación cuantitativa por una curva normal. Y la distribución normal quiere decir que no están todos en este punto, sino que hay unos que están por encima del punto medio y hay otros que están por debajo del punto medio. La expresión más simple de la normalidad es el punto medio, pero hay estos desvíos, y eso quiere decir que si alguien individualmente gastó menos trabajo que el socialmente necesario, el atributo de cambiabilidad va a estar expresado no por lo que gastó individualmente, sino por lo que es normal, lo que es, en términos muy simples, la condición promedio. Y en consecuencia,
en la relación de cambio va a poner una cantidad de trabajo, de gasto de cuerpo humano de trabajo determinada, pero que va a estar representada como una cantidad más grande. Y ahí va a haber otros, los que están del otro lado de la media, que van a haber puesto una cantidad más grande, materialmente, de gasto indiferenciado de cuerpo humano, productivo, pero que va a estar representado como una cantidad más chica. Marx va a usar muchas veces esa cuestión, muchas veces le va a aparecer en el desarrollo. Yo voy a poner un punto de vista respecto de esto que yo prefiero usar y que hace, después lo voy a poner como qué papel juega en todo el desarrollo del método y demás, pero por ahora simplemente voy a enunciarlo en qué consiste. En lugar de tener todo el tiempo la cosa más o menos oscura, de que hay algunos que están por arriba y otros que están por debajo, y hay algunos que claramente están afuera, porque hay algunos que se cayeron tan lejos de la distribución normal, especialmente por debajo, que no entran en, que no es que pusieron, que forman parte de la determinación del promedio. Hay algunos que directamente no entran en el promedio. ¿Está claro esto? Si yo uso los ñoquis, si lo normal es amasar ñoquis con máquina, habrá algunos que tengan máquinas que permiten una mayor productividad, otros que tengan una máquina un poco peor, pero el individuo que amasa ñoquis a mano, ese no entra dentro de la determinación de lo que es el trabajo socialmente necesario. No es que tira el promedio para abajo porque hay alguno que hace eso. Eso directamente no entra. Entonces, para mí, la forma más simple de enfrentarse a estas determinaciones es, ante todo, mirar el promedio, lo normal, como si fuera general. Hay esta condición, esto es el trabajo socialmente necesario. Es esta magnitud. Y todos producen en esta condición. Si después tengo que explicar algo que implica que hay unos que están por arriba y por debajo, entonces meto los que están por arriba y por debajo. Pero me parece mucho más fácil de seguir el desarrollo si uno arranca diciendo, bueno, trabajo socialmente necesario es este. ¿Está? No sé si quedó claro el problema, es simplemente una simplificación de la determinación. Uno ya conoce el contenido, ya sabe que tiene un contenido complejo y lo que hace es ahorrarse todo el tratamiento de la determinación cuantitativa de ese contenido complejo, reduciéndolo a digamos, a la expresión más sintética de la normalidad. Es uno. ¿Está? Bueno, puesto eso así, lo que va a plantear Marx es qué relación hay entre el valor de una mercancía, la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario que está materializado en ella, y la productividad del trabajo, la relación entre una cantidad de trabajo y la cantidad de unidades que produce esa cantidad de trabajo, lo que va a decir es que hay una relación inversa. Sube la capacidad productiva del trabajo, una misma cantidad de trabajo produce más unidades, en cada una de esas unidades hay una cantidad más chica de ese trabajo, el valor de esas unidades es más chico. El valor de una cantidad de trabajo es siempre, el valor que produce, una cantidad de trabajo es siempre el mismo. De la productividad del trabajo, de la capacidad productiva del trabajo, depende que eso esté materializado en una cantidad más grande o más chica de unidades y que por lo tanto el valor de cada unidad sea más chico o más grande. ¿Está?
Entonces, la relación inversa es con el valor unitario, no tiene la capacidad productiva del trabajo, no tiene nada que ver, dada condición normal de trabajo socialmente necesario, no tiene nada que ver con la masa de valor que produce. Y en esta exposición también, que uno se puede preguntar por qué, va a poner aclaraciones que tienen un carácter exterior respecto a lo que venía desarrollando. Se venía preguntando por la necesidad de este atributo de cambiabilidad del valor. Lo primero que encontró, bueno, tiene que tener una cualidad común en la misma cantidad. La cualidad común primera que aparece es el trabajo, ser producto del trabajo humano, pero hay una diferencia cualitativa en los trabajos humanos concretos, por lo tanto esta no puede ser. La cualidad común es un trabajo humano en general, no importa de qué forma concreta se ha realizado. Pero a continuación apareció una diferencia cualitativa y dice, bueno, pero no es cualquier cantidad de trabajo humano que se gastó, es el que se gastó en las condiciones normales, en cada momento de la sociedad, ese trabajo socialmente necesario. Y ahora aparecen observaciones exteriores a ese desarrollo donde dice, un objeto puede ser valor de uso sin ser valor. Y dice, este es el caso de las cosas cuya utilidad no se debe al trabajo humano, como es el caso del aire, de la tierra virgen, dice las praderas naturales, los bosques silvestres. Y está claro, lo otro venía con todo un desarrollo, esta es una observación exterior, donde se están mirando cosas que no son mercancías. No tienen valor, no son mercancías. Y va a ser otra observación diciendo que puede ser un objeto útil, ser producto del trabajo y no ser mercancía. Y va a agregar esto diciendo lo que hace, el trabajo que un individuo hace para sí mismo, eso son valores de uso, no son mercancías, porque para producir mercancías hay que producir valores de uso para otros, valores de uso sociales. Y entonces, acá en el trabajo socialmente necesario apareció este doble sentido, es en condiciones normales, pero además está hecho para otro. Hay un individuo que gasta productivamente su cuerpo para que otro individuo se apropie del producto de ese gasto, la materialización de ese gasto, y satisfaga sus propias necesidades. Entonces, simplemente apareció esto. El trabajo simplemente individual, hecho para uno mismo, produce valores de uso, pero no produce mercancías. Y acá, Engels va a hacer una adición en la cuarta edición. Hago una observación por esto, que debería haberle hecho en la reunión pasada, pero se me pasó y ahora cuando vi la observación me acordé. Durante su vida natural, Marx hace la primera edición del tomo 1, y esto es en el año 1867, y si no estoy errado, en el año 1873 creo que es, hace una segunda edición. En esa segunda edición incorpora un montón de modificaciones, reescribe el capítulo 1 en particular. Hay otras partes que quedan iguales, hace acotaciones y demás. Después de la muerte de Marx, Engels hace la tercera edición y toma del original, del volumen del tomo 1 que le pertenecía a Marx, Marx ha hecho anotaciones, ha hecho modificaciones
y Engels incorpora esas modificaciones. Y esto es lo que, a mi entender, es la edición definitiva. Con estos preciosismos de que se lo hizo Engels, pero Engels agarró el texto, el volumen de Marx y se fijó lo que había corregido. En la traducción del siglo XXI se usa la segunda edición y a nota al pie de página están los cambios de la tercera edición. Y entonces uno empieza a leer y de repente dice, pero ¿cómo? Si había algo que se refería a esto, y se da cuenta que está abajo de todo la cosa. Entonces, tengan en cuenta, a mí me pasa eso porque yo soy lector originario de la edición de Fondo de Cultura, que está hecha con la tercera edición. Es más, está hecho con la cuarta edición alemana, donde hay algunas modificaciones más, y acá hay una acotación de Engels a la que yo me voy a referir ahora. En esta cuestión de la segunda edición, hay, en el capítulo 1, hay un claro error, esto no es un problema de interpretación, es un claro error en lo que se editó en la segunda edición y que Marx corrigió en su volumen y que Engels incorporó, que es cuando dice esta cuestión de que parece que tuviera muchos valores de cambio y que entonces el valor de cambio fuera una cosa. Si alguien tiene el libro, préstemelo, que se lo leo de ahí, y la modificación. Dice, una mercancía individual, por ejemplo, un cuarter de trigo, se intercambia por otros artículos en las proporciones más diversas. No obstante, su valor de cambio se mantiene inalterado, ya sea que se exprese en X betún, Y seda, Z oro, etc. No se mantiene inalterado el valor de cambio, es distinto por las distintas mercancías. ¿Está? Bueno, este planteo que aparece acá que en la tercera edición está corregido, y acá la nota del pie está, el trigo pues tiene múltiples valores de cambio, y en la otra decía se mantiene inalterado. Entonces claramente no es un problema de interpretación, es un problema de error de la edición. Esto no sé si después sabrá. Hay un marxista argentino por el cual tengo un profundo aprecio personal, porque somos amigos de hace mucho tiempo y me parece que hace de eso todo un planteo y todo un desarrollo en torno a lo que corresponde a las mercancías o a los atributos de las mercancías. Y claramente es un error de composición del texto. Entonces me parece que si uno tiene una versión que está corregida sobre la base de las correcciones que hizo Marx y encuentra además una corrección que tiene sentido literal, y me parece que tiene más sentido utilizar directamente la tercera edición y no utilizar la segunda edición por el preciosismo de que esa es la que publicó Marx. Porque uno la nota de pie de página muchas veces lee y la saltea porque dice, bueno, este es accesorio, y sigo adelante. ¿Está? Esa es la observación que vino por esto. Porque en la cuarta edición Engels metió una observación. Y esa observación que metió Engels, agregándolo a la observación de Marx, que se puede ser valor de uso sin ser valor, y se puede ser valor de uso sin ser mercancía, Engels le agrega una observación que dice,
y no solo para otros pura y simplemente. Para ser mercancía, el producto ha de pasar a manos de otro, del que lo consume, por medio de un acto de cambio. Eso que parece no decir nada, en realidad lo que está encerrando, no implicar nada, es simplemente una aclaración, lo que está implicando es que está poniendo al revés la cambiabilidad de las mercancías. Son mercancías porque se cambian. Y es al revés, se cambian porque son mercancías. Uno primero tiene que explicar de dónde le sale el atributo de la cambiabilidad. Si yo pongo como condición determinante para ser mercancía que se cambie, entonces estoy explicando la cambiabilidad por el hecho de que se cambia, en lugar de explicar la cambiabilidad porque tiene un atributo que le permite cambiarse. Entonces, ¿se entendió esto? Hay una inversión de la determinación en esa nota de Engels. Entonces, acá está todo este desarrollo. Uno puede considerar que en el avance que va haciendo Marx aparece qué es por qué las mercancías son objetos cambiables, por qué tienen esa cualidad común que les permite relacionarse entre sí de manera completamente antinatural en el cambio. Bueno, porque son materializaciones de iguales cantidades de trabajo abstracto socialmente necesario. Y acá uno tiene que hacer yo también voy a hacer una observación por planteos que aparecen. El valor es una materialización de trabajo abstracto socialmente necesario. No es el trabajo abstracto socialmente necesario, es la materialización de ese trabajo. Y en consecuencia, esta condición de trabajo socialmente necesario tiene que haber existido en el momento mismo de la producción, porque una vez terminada la producción, el trabajo no existe más. Lo que hay es la materialización de ese trabajo. Y si ese trabajo no fue socialmente necesario, no fue útil para otros en el momento que se lo realizó, entonces la mercancía no tiene valor, con independencia de qué es lo que le va a ocurrir en el cambio. Como no tiene valor, no va a poder entrar en el proceso de cambio, no va a ser una mercancía. Pero lo que uno tiene que tener siempre presente es que el valor nace en la producción y desde el momento en que la mercancía termina, vamos a ponerlo así, su proceso de producción, o tiene valor y es una mercancía, o no tiene valor y no es una mercancía. Uno puede decir, bueno, después de que se produjo esto, que en el momento que se lo produjo era un valor de uso social y ahora no es más un valor de uso social, sí, es un accidente. O no era un valor de uso social y ahora lo es un accidente. Pero el valor está desde el momento en que la mercancía va brotando su materialidad en el proceso de trabajo. Ahora, si uno mira este desarrollo que uno tiene hasta acá, se encontró con la determinación del valor, pero todavía no ha podido completar el análisis de ese valor de las mercancías. Porque cuando se sigue analizando, lo que va a empezar a aparecer, para tomarlo internamente en el desarrollo de la mercancía, yo después puedo hacer un desarrollo que es exterior y que viola el método, ¿tá? Para tomarlo tal como está acá. El análisis sigue diciendo, bueno, si el trabajo es lo que determina el valor de las mercancías, hay que analizar el trabajo. Ahora ya no es simplemente el análisis de la mercancía, es el análisis del trabajo que produce las mercancías. Y entonces arranca de vuelta con el análisis del trabajo.
¿Qué es lo que va a decir? Si la mercancía tiene dos caras, es valor de uso y se presenta como valor de cambio, después vamos a decirlo, tiene este carácter de valor. El trabajo que produce el valor de uso no es el mismo trabajo que produce el valor, en el sentido de que el valor de uso es producto de la forma concreta con que se realizó el trabajo y el valor es producto de ese trabajo humano en general. ¿Estamos hasta ahí? Yo voy a hacer una aclaración también, eso que llamo trabajo abstracto. El trabajo es un solo gasto productivo de cuerpo humano hecho bajo una forma concreta, útil, determinada. Uno no puede producir un objeto útil, un valor de uso, si no gasta productivamente su cuerpo. Es decir, si uno no realiza trabajo abstracto. Y uno no puede realizar trabajo abstracto si uno no le da a ese gasto productivo general de cuerpo humano la forma concreta, útil, una forma concreta, útil, determinada. Con lo cual, la separación entre el trabajo abstracto y el trabajo concreto es una separación analítica. El trabajo nunca se puede escindir en trabajo abstracto y trabajo concreto en su movimiento real. Yo idealmente puedo diferenciar y puedo decir, bueno, en esta unidad que tengo, a este aspecto de la unidad, a este momento de su unidad, lo voy a llamar trabajo abstracto y a este momento trabajo concreto. Pero el trabajo abstracto no puede existir con independencia de una forma concreta y el trabajo concreto no puede existir con independencia de un gasto productivo de cuerpo humano. ¿Tá? Entonces esto es algo que uno tiene que tener muy presente desde el principio, porque después aparecen toda una serie de planteos, no en el desarrollo de Marx, pero que se invocan en el nombre de Marx, que dicen que por un lado está el trabajo abstracto, por otro lado está el trabajo concreto, que el trabajo concreto se convierte en abstracto. Eso es imposible, porque uno no puede hacer una cosa y no hacer la otra. No sé si alguien quiere plantear algo, yo lo sigo adelante, pero no sé si alguien quiere plantear alguna cosa en torno a esto. Sí, esta relación del trabajo, que acá se nos presenta a partir del análisis. Puede ser que en realidad es algo que incluso hacen, todavía no aparecen los productores de mercancía, ¿sí? Pero digamos, es algo que tiene, puede ser que es algo que tiene entidad real, o sea, hay una práctica de abstraerse del trabajo. Yo idealmente puedo separar el trabajo abstracto del trabajo concreto y lo que está representado como valor en la mercancía es el trabajo abstracto. Sí. ¿Sí? El trabajo abstracto, adelanto lo que viene a continuación acá, tiene una materialidad. Entonces, en esa materialidad es inseparable del trabajo concreto. ¿Qué le pasa vos mismo lo dijiste, qué le pasa por la cabeza a los productores de mercancías? Sí, si todavía estamos mirando la mercancía y no sabemos qué es un productor de mercancías, más allá de que esto es un producto del trabajo humano. Así que ha de ser un ser humano que vive en el modo de producción capitalista, en las sociedades donde impera el modo de producción capitalista. Pero eso es todo lo que tenemos contestado hasta acá. ¿Está? Después nos vamos a enfrentar a eso. ¿Qué es lo que va a ir mirando entonces Marx? Empieza con la unidad del trabajo humano. La unidad esta del trabajo humano, que por su forma concreta produce valores de uso y por su determinación abstracta produce valor, produce este atributo que tienen las mercancías. Y lo que va a plantear a continuación es
el atributo que pone en esos valores de uso el trabajo concreto no es irrelevante cuando uno va a mirar el atributo de cambiabilidad, porque no se cambian dos cosas que son producto del mismo trabajo concreto. Entonces, el trabajo concreto, la diferenciación entre los distintos trabajos concretos, subyace al hecho de que hay la posibilidad del cambio. Y entonces, como está mirando la forma concreta del trabajo, lo que va a decir es, bueno, ¿a qué nos lleva toda esa diversidad de valores de uso, dice, o mercancías que son productos de distintos trabajos concretos? Esto nos lleva a la división social del trabajo. Acá hay individuos que realizan distintas formas de trabajo concreto. Y frente a esa manifestación, va a ser una observación que está presentada como si fuera una observación exterior, porque va a decir, la división social del trabajo es una condición para la producción de mercancías, pero la producción de mercancías no es una condición para la división social del trabajo. Lo que ahí está remontando a otras formas de organización de la vida de la sociedad en la cual no hay producción de mercancías. Y entonces va a ser, ya completando esa observación, eso que está planteado como una observación inmediata, no lo es, pero está planteado como si fuera una observación inmediata, es solo los productos de los trabajos privados independientes los unos de los otros pueden revestir en sus relaciones mutuas el carácter de mercancías. Y acá apareció entonces otra determinación cualitativa del trabajo productor de mercancías, que es ser un trabajo social, está hecho para otros, pero está hecho de manera privada e independiente. Entonces dice, cuando se van entrelazando esta división del trabajo, que a su vez esta división material está realizada de manera privada e independiente, se va articulando y va constituyendo el sistema de toda la división social del trabajo, que es propia de la producción de mercancías. Y como las mercancías son lo que aparece como el producto del trabajo en el modo de producción capitalista, esto es la forma en que se desarrolla la división del trabajo en el modo de producción capitalista. Completo el desarrollo que está acá y después vuelvo para atrás. Esto que está presentado como una afirmación inmediata, si es simplemente una afirmación inmediata o de dónde apareció la determinación y por qué puede estar puesto así. Cosa que ha dado lugar también a un montón de objeciones diciendo, bueno, ¿de dónde sacó eso? Lo tiró ahí, esto hay que fundarlo. Cuando Marx hizo esta observación que es específica de las mercancías, inmediatamente después lo que va a volver es la condición general de la riqueza material, producto del trabajo humano, como condición de toda forma de vida humana. Y lo que va a plantear entonces es, el trabajo productor de valores de uso es una condición para la vida humana y por lo tanto es una condición presente en cualquier forma de sociedad. Y salió de lo que es específico de la producción de mercancías. Y ahora va a dar un paso más
también de modo... va a seguir con este movimiento general, pero referido a el contrapunto que está haciendo con las mercancías, diciendo las mercancías, en cuanto a su materialidad, son combinaciones de dos elementos, por lo tanto son producto de dos tipos de acción, de los elementos que suministra la naturaleza y del trabajo humano. Si uno, mirando la riqueza desde el punto de vista material, saca el trabajo humano, siempre queda un componente natural sobre el cual del cual el ser humano se sirvió para ejercer su actividad productiva y cambiarle la forma. Lo que hace el ser humano es cambiarle la forma a la naturaleza. Y entonces dice, los valores de uso no brotan solo del trabajo humano, brotan del trabajo humano y de la naturaleza, y esto es la riqueza material. Pero ahora va a empezar a mirar lo que es específico de la producción del valor de las mercancías, que es el trabajo abstracto, y entonces lo que va a plantear es, hasta acá el trabajo abstracto apareció como un trabajo carente de cualidad, abstraído de su cualidad concreta, es un simple gasto de cuerpo, de fuerza humana de trabajo. Cuando vuelve a mirar el trabajo abstracto, ahora no es un trabajo vacío de cualidad. Lo que aparece directamente, esto es un gasto material de cuerpo humano, es un gasto productivo de cerebro, músculos, nervios, brazos, etc. Esta es la materialidad del trabajo abstracto. No es una simple ausencia de cualidad material, el trabajo abstracto tiene esta cualidad material. Yo voy a hacer dos observaciones entonces antes de seguir avanzando. Uno puede decir, en realidad, aparece esta observación inmediata, es el trabajo privado y hecho con independencia respecto de los demás, lo que constituye la sustancia del valor. No es simplemente el trabajo abstracto socialmente necesario, es un trabajo abstracto socialmente necesario, organizado, materializado de manera privada e independiente. Uno puede mirar el desarrollo y decir, cuando llegó al trabajo abstracto socialmente necesario, si uno lo mira exteriormente y mira las cosas que no son mercancías, que son valores de uso y no son mercancías, lo que tiene delante es que son producto exactamente del mismo trabajo abstracto socialmente necesario, si está hecho en condiciones normales, está hecho para otro. Y sin embargo no le da el atributo de cambiabilidad a las cosas que no son mercancías. Y que entonces el paso que sigue es preguntarse por qué cualidad tiene ese trabajo productor de mercancías que sí lo diferencia, le da la diferencia específica. Y lo que encuentra es que está organizado por un productor que no tiene vínculo con los demás, que por eso trabaja de manera con independencia respecto a los demás, con independencia respecto a aquellos para quienes trabaja, y que los demás están privados de participar en la organización del trabajo de cada uno. Y que en consecuencia es un productor que tiene el dominio pleno sobre su trabajo individual. Es dudoso, vamos a ponerlo así, si uno se le ocurriría hacer ese análisis no comparándolo a la mercancía con algo que no es una mercancía. Y entonces, a mi entender, puede ser que sí, puede ser que no tenga nada que ver, Marx hace la afirmación inmediata,
porque se está manejando dentro de la mercancía y no está metiendo las cosas que no son mercancías y está fielmente siguiendo el análisis de la mercancía. Eso tiene la virtud de respetar estrictamente el método de análisis, preguntándose por la necesidad, pero tiene el problema de que se presta de vuelta a decir, bueno, eso es una observación exterior. Hago este agregado. Cuando después va a desplegar la forma del valor, entonces ahí está claro qué quiere decir que son productores privados independientes. Y entonces uno puede decir, lo afirmó antes y después despliega la necesidad de eso. Pero se ha prestado a que, bueno, esto es una observación exterior y es más o menos irrelevante, y en lo que es en particular la economía política marxista dominante hoy día, aparte de que el trabajo abstracto es presentado como carente de materialidad, desaparece el carácter privado del trabajo, se pierde el carácter privado del trabajo. Entonces, a mi entender aparece este problema doble, que si se es fiel al desarrollo del método, aparece complicado decir, bueno, ¿y por qué me voy a seguir preguntando por el trabajo si ya encontré esto? Y entonces, pero cuando lo hago exterior, comparándola con otra cosa que no es mercancía, inmediatamente me aparece la necesidad de seguir el análisis del trabajo y el efecto de haberlo enunciado sin fundamento, del ponerlo delante sin fundamento. ¿Está? ¿Se entendió el problema? Bueno, de esto hay miles de cuestiones. Muchas veces aparece el planteo de que es el trabajo abstracto socialmente necesario el que determina el valor de las mercancías, el que constituye la sustancia del valor de las mercancías. Y se omite que está hecho de manera privada e independiente. Y entonces parece que cualquier trabajo abstracto socialmente necesario, entonces produce por naturaleza mercancías. Y las versiones ricardianas del marxismo se aferran a eso. Asimilan todo trabajo humano que es directamente social en su presentación como si fuera un trabajo productor de mercancías, como si fuera un trabajo privado. Hasta llegar a este punto, Marx hace un montón de pasos en los cuales va avanzando, descubriendo la determinación del trabajo abstracto, contestándose todo esto. Incluso en la primera edición del Capital, todavía aparece ese proceso puesto como, bueno, entonces acá tiene que haber esto, y entonces uno tiene que buscar esta cosa. Y lo que para mí es la riqueza de la segunda edición y luego de la tercera edición, es que acá no dice en ningún momento, y bueno, y ahora el problema que tengo es o lo que tengo que ir a buscar es esto, o tendría que haber algo que es que el desarrollo va fluyendo, diciendo por el propio análisis de la mercancía, y después especialmente por el movimiento de la mercancía, que va surgiendo las determinaciones, se van poniendo en evidencia las determinaciones. Entonces, en lo que eran los borradores de la contribución a la crítica de la economía política, pero que como abarcó todo el desarrollo, se consideran también borradores del Capital. En el texto de la contribución, en la primera edición del capítulo 1, hay todo un proceso de avance hacia lo que finalmente queda sustantivado en la segunda edición. Y entonces aparece quienes dicen, no, pero en realidad lo que decía antes no era esto, y acá se equivocó, y antes lo que decía estaba mejor que lo que dice ahora. Y cuando uno dice un autor que le reconoce la capacidad con que está desarrollando, salvo que piense que se puso senil y que entonces después le salían mal las cosas, lo que escribió último es lo más desarrollado que tenía para
para plantear. Y si en el desarrollo anterior aparece algo dudoso que después está aclarado en el desarrollo posterior, uno no se puede aferrar al desarrollo anterior, ¿no? Y hay un caso, no tiene que ver con esto inmediatamente, pero con otro aspecto que corresponde a un desarrollo muy posterior, del cual hay dos versiones, borradores las dos, pero una anterior y una posterior. En la posterior, Marx corrige lo que dice en el borrador anterior y algún autor dice, voy a usar el primer borrador porque ahí el error de Marx está más claro. Después el otro no está directamente. Entonces, bueno, estas cosas uno se tiene que acostumbrar cuando trata de preguntarse por su condición de sujeto político. ¿Estamos hasta acá? Vamos un paso más. Lo que va a encontrar ahora es que hay una nueva diferencia cualitativa en ese trabajo abstracto socialmente necesario realizado de manera privada e independiente. Y esa diferencia cualitativa que le costó un montón en el desarrollo y que viene como problema de Smith en adelante, en Smith, en Ricardo está presente, hace referencia a la complejidad del trabajo. Y lo que va a decir es, ¿qué es ese trabajo abstracto que uno tomó acá? Es el gasto productivo simple de fuerza humana de trabajo. Lo que cualquier sujeto humano puede, el trabajo que cualquier sujeto humano puede realizar sin tener una educación, una formación especial. Y va a distinguir ese simple trabajo del trabajo complejo, donde el trabajo complejo es un trabajo que, para que el individuo pueda trabajar en un momento, requiere que antes haya estado trabajando para producirse a sí mismo con la capacidad para realizar ese trabajo. Por eso aparece lo de la educación. Ha tenido que estar gastando su fuerza de trabajo no para producir el valor de uso, sino para aprender a producir ese valor de uso. ¿Está claro esto de la intensidad del trabajo? Entonces, aparece la discusión hoy, el planteo de si sigue existiendo el trabajo simple, no existe el trabajo simple, si solo existe el trabajo complejo, porque hoy nadie prácticamente empieza a participar en un proceso de trabajo sin haber tenido una formación previa, y más adelante va a aparecer la explicación de por qué. Lo que está en juego acá y que a esta altura no se puede contestar la razón, se lo va a poder contestar al final o con el desarrollo del primer capítulo, pero acá todavía no aparece, es si para trabajar para otros uno antes tuvo que hacer trabajos que tuvo que gastar su cuerpo productivamente para producirse a sí mismo más allá de lo que es normal, más allá de lo que es general. Porque eso va a jugar un papel en la determinación del valor de las mercancías, porque necesita ese trabajo que está hecho en realidad para los otros, porque uno se forma para trabajar para los otros, sea reconocido como trabajo que está hecho para los otros. Y la única forma de que sea reconocido es que forma parte del valor de las mercancías. ¿Está claro esto? Pero después está puesto, esto es lo que sale de lo que es normal. Marx va a decir, bueno, es simple trabajo humano, uno puede decir ahora, es lo que sale de lo que es normal, de lo que es general. Y lo que es normal y general no es de vuelta una cosa fija,
normalidades y generalidades, tiene formas concretas muy diversas, pero uno lo puede mirar como si fuera una determinación inmediata. Y cuando mira esto del trabajo complejo, lo que va a plantear es, bueno, pero en última instancia el trabajo complejo se reduce a cantidades de trabajo simple. ¿Qué estaba haciendo el individuo? Y cuando estaba aprendiendo a trabajar, cuando estaba desarrollando alguna habilidad especial, estaba trabajando. Y lo que tengo es una suma de trabajos simples. Después hay quienes le critican que eso no tiene ningún sentido. Pero es esta determinación. Es un individuo al cual, cuando lo veo produciendo, está gastando productivamente su fuerza de trabajo y es claro que la está gastando para otro individuo, para satisfacer la necesidad de otro individuo. La parte que no veo en esa producción es que antes estuvo trabajando para producirse a sí mismo como no hace ningún otro individuo en esa sociedad. ¿Está claro esto? Esto viene desde Adam Smith con el problema del trabajo del joyero y del picapedrero, que tiene implícito estas determinaciones. Entonces, bueno, no hay cuestión. Lo que sí yo quiero hacer es una diferenciación que no está explícita en esto, después está tratada en el desarrollo, que es la diferencia entre la capacidad productiva o productividad del trabajo y la intensidad del trabajo. La capacidad productiva se diferencia por la técnica que se usa para producir. La diferencia de intensidad de trabajo es, como estoy midiendo con una referencia exterior que es el tiempo, en una unidad de tiempo yo puedo gastar más fuerza de trabajo o puedo gastar menos fuerza de trabajo usando la misma técnica. Yo suelo usar un ejemplo tengo que pintar una pared. Las diferencias en la capacidad productiva del trabajo, si yo pinto la pared con una brocha, pinto la pared con un rodillo, pinto la pared con un soplete, voy a gastar distintas cantidades de trabajo, aún con la misma intensidad, porque el trabajo con el soplete es mucho más productivo, ¿sí? Fui hablando de una productividad creciente. La intensidad es, yo agarro la brocha y puedo dar 10 golpes de brocha por minuto o puedo dar 50 golpes de brocha por minuto. Pero si doy 50 golpes de brocha por minuto, vamos a tomarlo en términos muy simples, gasté 5 veces la cantidad de cuerpo humano que gastaba dándole solo 10 golpes. Y entonces, la densidad de ese trabajo es más grande. Y la diferencia es que lo que teníamos es una cantidad de trabajo determinada produce una cantidad de valor. No importa con qué capacidad productiva trabaje, si es la normal para cada momento. Pero pintar con el soplete hace que en cada metro de la pared pintada se encierre una cantidad de trabajo más chica que pintar con la brocha. El valor de que, supongamos que se vendiera la pared, el valor total, cuando termine de pintar la pared, si gasté la misma cantidad de trabajo, voy a haber pintado mucha más pared. Pero la masa de valor, si trabajé la misma cantidad de horas, es la misma, pero está repartida en una cantidad más grande de unidades, el valor de cada una es más chica. Si yo trabajo con más intensidad, en la misma cantidad de tiempo puse más trabajo, produje más valor, que estará repartido en la cantidad de unidades que haya producido, pero no produje más unidades que en relación al trabajo que gasté, que si hubiera trabajado más despacio, con menos intensidad. ¿Está claro esto? Y si uno lo toma en términos muy generales, en el cuerpo de un individuo hay una cierta dosis de fuerza de trabajo. Si trabajo con una intensidad que es 5 veces más alta
que otra intensidad y va a gastar esa capacidad en una quinta parte del tiempo con que va a gastar esa misma capacidad si trabaja con la otra intensidad. Entonces, lo que uno tiene que tener claro es que las diferencias de intensidad en el mismo tiempo producen más valor y producen más unidades porque se gastó más cuerpo. Las diferencias en la productividad en la misma cantidad de tiempo producen la misma masa de valor, pero producen distintas cantidades de unidades y entonces el valor de cada unidad es distinto. ¿Quedó clara esta diferenciación? Entonces, va a aparecer esta explicación sobre el trabajo simple, el trabajo complejo, y va a tener esta explicación de que el trabajo complejo es trabajo simple potenciado, que está multiplicado, y que entonces una cantidad de trabajo complejo se traduce en una cantidad grande de trabajo simple. Y que siempre lo que se encierra es una cantidad de gasto de fuerza humana, gasto productivo de fuerza humana indiferenciado. ¿Cómo es que se resuelve la cuestión de que este trabajo es más complejo o es más simple que esto? Lo que dice es, eso es algo que se resuelve automáticamente a espaldas de los productores, en el movimiento de las mercancías. Por eso después uno tiene que explicarse por qué aparecía el papel de lo que es especial, lo que no es común para cualquier producción. Y acá uno lo que se encuentra es que Marx va a meter por primera vez en el desarrollo, yo lo metí antes, un supuesto. Porque lo que va a decir es, ahora conocemos que hay trabajo simple y hay trabajo complejo. Ya sabemos cómo juega la diferencia entre trabajo simple y complejo. Ya sabemos que son cantidades de trabajo, que una está más denso, pero la misma cantidad de trabajo que otra que es menos, que no tuvo, es más denso en el sentido que tuvo esta parte anterior. Sabiendo todo esto, ahora vamos a considerar que todo el trabajo es trabajo simple. Y entonces nos vamos a ahorrar cada vez que estemos diciendo el valor de esta mercancía es producto de una cantidad de trabajo abstracto socialmente necesaria, hecha de manera privada e independiente, que puede haber sido un trabajo complejo y en consecuencia debemos reducirlo a trabajo simple. O que esto es trabajo simple, lo que dice es, vamos a suponer que todo es trabajo simple. Y entonces, el supuesto no está para descubrir la cualidad. El supuesto está, después de descubierta la cualidad, para simplificar la expresión cuantitativa de la cualidad. Uno sabe que está la cualidad, sabe que la expresión cuantitativa de esa cualidad es distinta. Y ahora, para no tener que detenerse y poder mirar la cualidad en su realización, lo que va a decir es, esta cualidad se realiza bajo esta forma cuantitativa, vamos a suponer que esto inmediatamente se presenta así. Y es la primera vez que aparece un supuesto en todo el desarrollo del capítulo 1. Hasta acá no ha habido un solo supuesto. ¿Está claro esto? Hasta acá no ha habido un solo concepto, ha habido nombres de cosas a los cuales se le va descubriendo que tienen atributos, que tienen contenidos. Tengo una pregunta. Por lo que decís que no hay supuestos, como que a mí, o si bien no mencionan supuestos, yo a priori pensaría, no sé, que hay bienes de cierta forma medio homogéneos, o el tamaño de los productores, como en ese sentido no hay supuestos implícitos, por ejemplo, sobre esas Vos dijiste el tamaño de los productores, acá lo único que se sabe es que hay sujetos humanos que trabajan y que trabajan de manera privada e independiente. Yo voy a hacer una aclaración que Marx no explicita acá, pero que está implícita en esto.
Para trabajar de manera privada e independiente, la condición es tener la propiedad privada sobre los propios medios de producción. Porque si uno comparte la propiedad de los medios de producción con otro individuo, entonces tiene que, no puede trabajar con independencia del otro individuo. Tiene que combinar su propio proceso de trabajo con el del otro individuo. Uno no puede trabajar colectivamente, porque entonces tiene que combinar con los otros individuos. Entonces, lo que aparece acá es un productor que es un individuo, hasta acá no aparecieron, pero si uno mira ese análisis de la mercancía y del trabajo que produce mercancías, lo único que conoce de los productores de mercancías es que son productores, propietarios privados de sus medios de producción, y esto es lo único que sabe. Vos decías tamaño, bueno, son todos individuos, donde lo que sabe es que hay algunos que tienen más, ya vio que hay algunos que tienen condiciones de trabajo que les permiten tener una mayor productividad, y hay otros que tienen condiciones técnicas productivas que tienen una menor productividad. ¿Por qué unos tienen uno y otra? Hasta acá no apareció ni siquiera, vamos a ponerlo así, la posibilidad de contestárselo. Porque en realidad uno venía con una pregunta, que era ¿por qué el trabajo, qué es, de dónde le sale la cambiabilidad a las mercancías? Entonces, preguntarse por los tamaños de los productores, o si uno produce más, otro produce menos, no cambia, que depende de la cantidad de trabajo. Entonces, apareció como irrelevante respecto del eje del desarrollo. Pero vos dijiste otra cosa más. Acá no hay ningún bien homogéneo. Acá lo que apareció son valores de uso. Y esos valores de uso lo que va a decir es qué es un valor de uso. Y eso es producto del desarrollo de la vida de la sociedad. Y en realidad ese valor de uso es un problema de carácter individual. Si para un individuo es un valor de uso, y lo que puede ser un valor de uso para un individuo es un no valor de uso para otro individuo. Ahora, cuando se dice produjo un valor de uso social, bueno, produjo un valor de uso para algún otro individuo, ni sé quién es, pero sí que produjo un valor de uso para otro individuo. Nunca había oído lo del supuesto de los homogéneos. Pero no, me parece muy muy bien que te lo plantees, pero bueno, no sé bien, puede ser que todos los valores de uso sean distintos, lo único que sé es que están producidos para otros individuos que encuentran que eso satisface sus necesidades. Y la otra cosa es que yo me lo salteé cuando arrancamos. Lo primero que dice es, no importa si las necesidades brotan del estómago o de la fantasía, son necesidades que se presentan como necesidades para algún individuo. ¿Por qué tiene esa necesidad? A esta altura no puedo contestármelo. Entonces hay una respuesta exterior que es esta, no me importa qué tipo de necesidad, pero es claro que hay una necesidad que hace que esto sea un valor de uso. Y puede ser que eso destruya al individuo que lo consume, y sin embargo es un valor de uso para ese individuo, por eso lo consume. ¿Por qué estamos asegurando que es un supuesto hablar de trabajo simple de acá en adelante? Sí, el trabajo complejo es trabajo simple, como mencionaba. Por eso, pero dice, pero vamos a suponer que todo es trabajo simple. Claro, el problema, no, lo que va a aparecer es no, porque entonces no tendría diferencia entre trabajo simple y trabajo complejo, que juega en la determinación del valor de las mercancías. Tiene un papel en la determinación del valor de las mercancías. Vuelvo con esto. Lo tomo muy groseramente. Vamos a suponer un individuo que todo el mundo puede producir sin aprender nada, sin necesidad de ninguna formación especial gastando su cuerpo.
pero que hay una labor que requiere que el individuo, para poder producir este producto, que lleva 5 horas de trabajo, necesita 5 horas de trabajo, vamos a suponer, antes para aprender a hacerlo. Y vamos a suponer que terminó de hacer el trabajo y se olvidó cómo se hacía, por lo cual tiene que volver a aprender. Lo veo al individuo haciendo la producción de la mercancía y yo lo veo trabajar 5 horas. Y sin embargo veo que su mercancía se cambia como equivalente con otra mercancía que es producto de 10 horas de trabajo que no requiere aprendizaje. Entonces, como al individuo cuando estuvo aprendiendo a trabajar no lo vi produciendo mercancías, porque no estaba produciendo mercancías, tengo que tener en claro que ese otro trabajo entra en la determinación del valor de su mercancía. Y que entonces hay una diferencia entre hacer trabajo simple y hacer trabajo complejo. Pero que cuando yo lo quiero mirar, digo, bueno, pero ¿qué implica en la determinación del valor? Que en el valor de esa mercancía hay esta cantidad de trabajo humano en general. Entonces yo puedo reducir ese trabajo complejo a cantidades de trabajo simple. Ahora, más fácil todavía es, voy a considerar que no hay trabajo complejo, que solo hay trabajo simple. Para ahorrarme cada vez que hablo de esto, tener que aclarar que me estoy refiriendo a un trabajo simple. Entonces, el supuesto hace un problema de determinación cuantitativa. Solo se gasta trabajo en esta inmediatez, no se gasta trabajo en el proceso anterior.